bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, familia. Pues tenemos buenas noticias. Estamos estrenando miembra, una bebé hermosa, ¿verdad? Que nació de Cristal y de Víctor. Y bueno, pues nació antier, ¿verdad? Creo que sí. ¿Todo bien? Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Pues ahí vamos viendo para la iglesia, otra nena. Bueno, gracias a Dios. Todavía no la dan, pero la evolución de Pero todo está. Ok. gracias a Dios. Para más cosas bien, qué bueno. Estaremos hablando por la bebé y por la mamá para que Dios haga conforme a su voluntad, ¿verdad? Muy bien. Pues miren, yo quería continuar con Apocalipsis, terminar ya la última iglesia, el último mensaje, pero hay cosas que a veces se generan a nuestro alrededor y pues no quiero dejar desapercibido un tema que a veces se forma un poquito complejo y nos lleva a entenderlo de una manera diferente. Recuerden que lo que yo expreso aquí arriba, trato de hacerlo conforme a la palabra. Yo me guío a la palabra, no a mis experiencias. Yo no vengo a hablar aquí de mis experiencias, sino vengo a hablar de la palabra de Dios. Y como te lo he dicho muchas veces, yo no vengo a quedar bien con nadie más que con Dios. Esa es mi obligación. Y eso es lo que presentamos, una palabra expositiva, una palabra en donde estudiamos y analizamos lo que es la Biblia. Entonces, de eso vamos a hablar. Y la doctrina, o de la doctrina que vamos a hablar hoy, va a ser de la fe. Porque la fe es después de hablar de Hebreos 11:1, la fe después la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y bueno, es un tema, creo ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero es importante retomarlo. Pero antes de esto, yo quiero retomar nuevamente las características de la sana doctrina, de lo que significa esta iglesia. Esta iglesia no es una iglesia pentecostal, no es una iglesia carismática, sino es una iglesia de sana doctrina, en donde hablamos la palabra expositivamente, en donde nosotros no hablamos de diezmos, donde no hablamos de lenguas, donde no hablamos de muchas cosas que se han generado a través del tiempo que han distorsionado el Evangelio, sino lo que no está escrito no es bíblico. El diezmo no es hablado en el Nuevo Testamento, fue un alarde del Antiguo Testamento. Ya no existe ese diezmo, existe una ofrenda conforme a tu corazón, no con tristeza, dice ahí en Corintios, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y todo ese tipo de detalles ya lo sabemos, no voy a regresar a nada de eso, pero sí es importante. Quiero empezar con qué es la sana doctrina, qué es el Evangelio de la sana doctrina, y la definición de esa sana doctrina es aquello que ha sido enseñado precisamente por los apóstoles de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo, no los apóstoles que hoy se hacen llamar apóstoles. Ya no hay apóstoles, fueron 12, con Pablo fueron 13, o más bien fueron 12 porque uno cayó, ¿verdad? Y de ellos, exactamente entre ellos, perseveraron en la doctrina. Y vamos a ir a Romanos 6, 17 y 18, te voy a leer. Ahorita entro en el tema de la fe. Primero quiero centrar un poco en la sana doctrina. Y Romanos 6, 17 dice:
corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. De eso se trata. Esto es lo que enseñaban los apóstoles, de que nosotros tenemos que sucumbir, ¿verdad?, a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestros pecados y volvernos esclavos de quién? De Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y Salvador. No hay nadie más que pueda darnos una salvación y una vida eterna más que Él. Y de esto se habla, de esto hablan los apóstoles, de esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, que aún el Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros para salvación. Y voy también a 1 Corintios 15. Son algunos de los versículos que te voy a hablar. Voy a seguir con la sana doctrina, todas las características más adelante, pero ahorita solamente es el inicio de esto. Y es 1 Corintios 15, te voy a leer del 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, apareció a mí. Y dice Pablo en el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero quiero que te concentres en lo que te acabo de decir. En algún momento tú puedes decir, ok, a ver, ¿cuál es el Evangelio? ¿A qué te refieres cuando dices que es el Evangelio? Y aquí lo dice perfectamente, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, ¿cuál es la palabra que se ha predicado? Que Cristo es el Salvador, que solamente a través de Cristo nosotros podemos tener vida eterna y salvación. No hay otra forma. Y eso es lo que tú y yo debemos de predicarle a la gente. Es lo que tú y yo tenemos que enseñarle a la gente. Esa es la sana doctrina. No tenemos que enseñar que Cristo te ama, que Cristo tiene un plan especial para ti, que Cristo te va a hacer. Jesús murió en la cruz por ti para que fueras sano, para que tengas dinero, para que tengas muchas cosas. No, Cristo murió en la cruz para que seas salvo. Ese es el Evangelio. Ese es el punto. No hay más. Lo demás es añadidura. Cuando tú buscas su reino y su justicia, como lo dice Mateo 6:33, entonces hay añadidura. Pero nosotros no buscamos, amados, si nosotros presentamos a un Cristo diferente, la gente se va a desviar de lo que significa seguir a Cristo. Porque entonces van a venir a Él buscando que les dé. Y Él ya no nos debe nada, Él ya nos dio todo en la cruz. Jesús ya no nos debe nada, Dios no nos debe nada. Dios ha dado todo en la cruz, porque dio a su Hijo. Y ese es el Cristo que tú y yo debemos de presentar. Ese es el Dios que nosotros debemos de enseñar a la gente. No otras cosas, no lo que oímos afuera, no lo que vemos en
que es basada en la sana doctrina. Y dice el versículo 4, el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que tú y yo debemos de enseñar a la gente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que apareció a los apóstoles. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tú y yo debemos predicar. Y nada más. No tenemos por qué adornar la palabra. No tenemos por qué tratar de que la palabra no lastime el corazón de la gente. La tiene que lastimar. El pecador tiene que sentirse pecador. El pecador tiene que sufrir su pecado. El pecador tiene que sentirse arrepentido y pedir perdón por sus conductas. Ese es nuestro evangelio. Esa es la verdad. Esa es la palabra. Que hablamos que hay un Dios de amor, sí, Dios es un Dios de amor, sí. Y te voy a dar posteriormente, unos días después, te voy a dar lo que es la doctrina de quién es Dios. Y te voy a presentar a Dios. Ya lo hemos visto también. Pero hay cosas que tenemos que retomar y que no se nos deben de olvidar, porque nuestra obligación es predicar el Evangelio. Y entonces tenemos que estar completamente preparados para eso. Por eso es que me estoy regresando a eso. ¿Okay? Entonces, esa es nuestra sana doctrina. Y ahora voy a 2 Tesalonicenses 2:15. Y escucha lo que dice. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es la doctrina? La que te acabo de decir, que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y que es el único que nos puede dar vida eterna. Eso enseña, eso reténlo, eso apréndelo, eso mételo en tu vida. Ese es el Evangelio que tú y yo tenemos que predicar. ¿Conmigo? Sí. No hay vuelta de hoja, no. Es palabra de Dios expositiva, lo dice la palabra, no lo digo yo. Y te lo recuerdo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta estos puntos importantes de la sana doctrina, la cual es enseñada en esta iglesia ahora sí, voy a entrar a lo que es la fe. Y Hebreos 11:1 lo dice. Después, está afirmando, al decir está afirmando que la fe es eso. Precisamente eso, que la certeza de lo que se espera y eso es convicción, es decir, estoy convencido de que yo no lo veo, pero que lo creo. ¿Qué es lo que no veo? Yo vi a Cristo crucificado. ¿Vi a Cristo resucitar? No, a mí no me tocó verlo. Le tocó ver a los apóstoles. A mí no, yo no lo vi. Ni lo vi crucificado, ni lo vi en un pesebre, ni lo vi en 3 años predicando en el mar, predicando en Jerusalén, predicando en algunos lugares. Yo no lo vi. Pero mi convicción
de las Escrituras, que para mí es palabra de Dios, me afirma que Él es Hijo de Dios, que nació hace más de 2000 años, que aceptó morir en la cruz por el perdón de los pecados, no del mundo, sino de la humanidad. Porque no todos seremos salvos. ¿Por qué? Porque así es. Cuando hablamos de Dios, amado, cuando nosotros nos metemos en los temas de Dios, hay temas que no vamos a entender. Nuestra mente es tan pequeña que no nos alcanza a abarcar cómo es el pensamiento de Dios. ¿Quiénes serán salvos? Los que Él decida. Pero ¿cuál es la condición? Cree en Él, cree en Jesucristo y será salvo, ¿verdad? Entonces, esa es mi convicción, que si yo creo en Jesucristo, y esa es la fe que a mí como cristiano me debe de mover, estoy convencido que Cristo murió en la cruz por mis pecados para salvación, y entonces de eso me aferro. Eso es lo que a mí me mantiene firme. Y es lo que a mí me hace caminar con Cristo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Hay otras cosas que vamos a hablar de la fe. Pero ¿por qué inicia con eso? ¿Por qué es eso? La certeza de lo que espera. ¿Qué espera? La salvación. Eso es lo que espera. La certeza de lo que me espera es la salvación y esa vida eterna. Y la convicción de lo que no se ve, aunque yo no vi a Jesucristo morir en la cruz, aunque yo no vi resucitar a Jesucristo, aunque yo no estuve en ese tiempo, la convicción es que sí sucedió y que yo soy salvo por eso. Y esa es mi fe, eso es lo que a mí me mantiene firme en mi convicción de seguir a Cristo. Y es lo que tú y yo, hermano, debemos de enseñar. Y es lo que tú y yo debemos de mostrar a la gente. ¿Está entendiendo, iglesia? La fe es un elemento esencial, sí, claro, es esencial. Porque es esa convicción. Es la confianza de algo que no puedo ver, que no puedo tocar, que no me tocó estar. Pero lo percibimos. Hay cosas que nosotros podemos percibir, ¿verdad? Por los sentidos. Tenemos sentidos, como el oído, el tacto, el gusto, el olfato, la vista. Y eso lo vemos, lo percibimos. Percibimos el calor, el frío, lo dulce, lo salado, lo agrio. Eso, pues ya sabemos que es así. Pero esa fe que nos da esa confianza de seguir a Cristo, es una fe que nosotros no podemos ver, no podemos percibir, no podemos tocar, no podemos oler, no podemos. ¿Por qué? Porque es una convicción. Estoy convencido de que es. ¿Quién me convenció? El Espíritu Santo. Dios me convence. Dios me convence que yo le crea. Por eso Dios da la fe. La fe es un don que Dios le da al hombre. ¿Para qué? Para que crea lo que te estoy diciendo. Para que estés convencido que lo mejor que puedes hacer es seguir a Cristo. Sé que nosotros podemos creer en... Tú viste a Benito Juárez, conociste a Benito Juárez, a Simón Bolívar, a Cuauhtémoc, pero no Cuauhtémoc blanco, Cuauhtémoc azteca. No los viste, ¿ah? Pero ¿por qué crees que existieron?
Y hay testigos también. Hay testigos, correcto. Entonces, la convicción de que existe Jesucristo, porque existe, no existió, Él sigue vivo. Está escrito en un libro, inspirado por Dios, y hay testigos que escribieron. Actualmente no hay ningún testigo de ellos, ¿verdad? Nadie ha vivido más de 2000 años para que diga yo lo vi. Ahora, yo quisiera comentarte que hay tipos de fe, sí hay tipos de fe, definitivamente. Y en eso es importante que entendamos a qué nos referimos cuando decimos eso. La palabra fe normalmente se aplica de una manera muy general. Yo tengo fe en que va a suceder esto, yo tengo fe en que va a pasar aquello, yo tengo fe en que esto puede ser, si yo hago esto, mi fe es que suceda esta cosa. Y no estoy hablando exactamente de lo espiritual, estoy hablando de la vida cotidiana del hombre. Y utilizamos la palabra fe. Dice 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, ¿no? ¿Ok? Vamos a 2 Corintios 5:7. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Porque por fe andamos, dice que no por qué. Vista. No por vista, ¿por qué por vista no? Porque no vemos a Jesucristo. No es que no veamos las cosas. El centro de la fe es Jesucristo. En la Biblia. Y la fe humana existe, claro que existe la fe humana. Pero vamos a tratar de diferenciar esta situación. Judas, en Judas 3, por favor, ponme Judas 3. ¿No existe? Ni la compro lo encuentra. Caray. A ver. Sí, tiene 3, ¿no? No, son 2. Judas 1. No, nomás es 1. No, bueno, Judas 3, versículo 3, pues. Judas 1. No, capítulo 3. 1:3. 1:3, ok. ¿No? Ok. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué fe habla Judas? De la fe en Dios. Por eso dice que es dada a los santos, que ha sido una vez dada a los santos. Ok. Pero desgraciadamente, o por alguna razón, nuestra fe también llega a ser resultado de nuestra confianza en los hombres o en las cosas. Y ahí viene uno de los problemas que últimamente existen. Pudiéramos nosotros hablar de una fe natural y de una fe bíblica. La fe natural es la confianza que los seres humanos tienen unos con otros.
Sí. Por ejemplo, yo me subo a un autobús porque voy a donde quieras y sé que ese autobús me va a llevar allí porque ese es el destino que tiene. Y yo me subo al autobús y me dejo guiar. O me subo a un avión y sé que el piloto tiene la capacidad de volar ese avión. Y mi fe natural, lo que me tranquiliza es que voy a llegar a mi destino porque esa persona sabe pilotar un avión o sabe manejar un camión y se sabe la ruta y me va a llevar a mi destino. Tanto ha llegado a ser el problema del hombre que le tiene fe al hombre que muchas veces quita su mirada de Dios y pone su mirada en el hombre. Por eso la palabra nos dice que nosotros pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Autor y consumador de la fe. Nuevamente, la fe se encierra en Dios, en Cristo. Pero, ¿qué hace la gente? Dicen algunos hombres van a tener ciertos privilegios que Dios les da y se hacen llamar apóstoles, o se hacen llamar profetas, o se hacen llamar hombres ungidos. Y entonces, ¿qué hacen? Tergiversar la fe y ponen la fe en el hombre. Y llega la gente buscando que ese orador ore por ellos y les ponga las manos encima para que sanen, porque según tiene un don de sanidad. Ahora, mi pregunta es, ¿existe el don de sanidad? Con confianza, dilo, piénsalo. ¿Existe un don de sanidad? ¿Quién sana? ¿El hombre o Dios? Ok. Es que no es un don, es que Dios usa a esa persona para que haya una sanidad a través de una oración o de una fe. ¿En quién? En Dios, pero no en el hombre. Nosotros no podemos perder de mirada o de vista a Dios. El hombre no es capaz de hacer absolutamente nada. Ningún hombre tiene ningún poder, ningún hombre tiene autoridad, ningún hombre tiene una unción, ningún hombre es más que nadie. Simplemente, te voy a decir esta frase. Alguien sana porque tú oras, no porque oras, alguien sana. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú oras, tú tienes una relación con Dios. Cuando tú siempre tienes tu devocional, estás en oración todo el tiempo, estás buscando de Dios, Dios te va a usar, Dios va a usarte a ti porque tú tienes una relación con Él. Y si tú oras y es su voluntad de que esa persona sane, va a sanar. Pero si no es su voluntad, así te quieras parecer el mejor, no va a funcionar. Porque Dios no va a ser tu voluntad, sino va a ser su voluntad. ¿Puedes entenderme esto? Amado,
tal vez le vas a decir, bueno, entonces, si Él va a hacer su voluntad, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué busco de Dios para sanar? ¿O para qué busco de Dios? ¿Por qué voy y oro a Dios para que sane a alguien si va a ser su voluntad? Y sí, te podría yo decir, tienes razón, ¿para qué oras si Él va a hacer su voluntad? Pero acuérdate que nosotros oramos para tener una relación con Dios y enfocarnos a lo que Él quiere hacer, no a lo que tú deseas, porque Dios no cumple caprichos. A Dios no lo podemos agarrar y torcerle la mano. A Dios no podemos tomarlo y hacer que haga lo que nosotros queramos. Oramos para tener un entendimiento con Él, un encuentro con Él y orar conforme a su voluntad. Por eso leemos la palabra, por eso estudiamos la Biblia, para entender lo que Él quiere hacer y sobre eso orar. Nos dice que oremos por nuestros gobernantes, oremos por ellos. Nos dice que oremos porque haya paz, oremos por ellos. Nos dice que oremos para que haya sanidad, para que haya salud, oremos por ello, porque nos lo está diciendo la palabra, nos lo dice, oremos por ello. Pero no quiere decir que si yo oro para que sane fulano va a sanar porque yo oré. Si es su voluntad, sí, pero no porque yo oré va a sanar, porque en mí no hay ningún poder ni ninguna autoridad. Ahora, mi fe tiene que estar centrada en que Dios va a sanar, y sí. Yo te repetí algo hace varios días o años, a lo mejor algunos estaban, otros no. Pero yo oré fervientemente el día que mi mamá cayó internada en el seguro y yo oraba y le decía al Señor, mi mamá se tiene que levantar y mi mamá y me puse a lo mejor hasta un poquito fuera de control. Y sin embargo al día siguiente mi mamá murió. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no fue su voluntad, que él ya quería a mi mamá con él, ¿verdad? La raya hay que cesarle, ese era su final. Allí se acababa su historia de mi madre y ahí se acabó. Fue una lucha, sí, fue pensar entonces que yo mi fe no me había faltado fe y por eso mi mamá no había sanado, o me había faltado oración, o me había faltado creer, o me había faltado no sé, y empecé hasta tuve, pues no puedo decir la discusión con Dios, porque pues Dios finalmente no me debe ni pelado, ¿verdad? Pero sí, me puse un poco fuera de mi lugar. Reclamándole a Dios esa situación. Fue hace 12 años, ¿no? 14 años. En este 10 de mayo cumple mi madre 15 años de muerte. Entonces, amado, esas cosas a mí me hicieron caer también en decir, hubiera yo llevado al pastor a orar por mi mamá y seguramente se hubiera levantado. Entonces yo había puesto mis ojos en el hombre y pensé muchas cosas y creí que me habían faltado muchas cosas por haber hecho para que mi mamá no hubiese muerto. Y sin embargo, yo pude haber, después entendí que yo pude haber hecho todo lo que hubiese estado en mis manos, y de todos modos, mi mamá hubiese muerto, porque esa era la voluntad de Dios. Caí en un proceso de falta de fe, sí. Fue una lucha, ¿por qué? Porque
predicaba porque yo ya hace 15 años ya estaba, pues no al frente de este lugar, pero sí ya hacía yo ciertas labores. Y fue una lucha. Y me costó mucho trabajo entender. Y finalmente entendí que mi fe no depende de lo que Dios haga en mi vida, ni en las personas que me rodean. Mi fe depende de lo que Dios ya hizo, que es la muerte de Jesucristo y resurrección para vida eterna. Esa es la fe. Ahora, voy a hablar un poco ahora de la fe natural, del camión, ¿verdad? Ahora la fe bíblica. La fe natural llega a un nivel del conocimiento del hombre, de su propio conocimiento, no hay más, o del conocimiento de los que él le tiene confianza. Yo tengo fe de que esta persona puede hacer esto, yo tengo fe de que mi hijo puede lograr aquello, yo tengo fe de que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi amigo, yo tengo fe de que ellos me pueden ayudar en esta situación porque conozco cómo son y hay una fe que me hace natural, que me hace caminar de una manera en el mundo, ¿no? Pero esa fe no tiene nada que ver con la creación, ni con la salvación, ni con la eternidad. Absolutamente nada que ver. El hombre que posee la fe en la palabra de Dios va más allá. Porque entonces su confianza se centra en Él. Y Él cree, a esa persona que tiene esa fe en Dios, cree en lo que jamás nadie ha visto. Sino solamente cree en la Biblia, que es la revelación divina y milagrosa de Dios al hombre. Tenemos una Biblia. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo, que es Hijo de Dios, que nació de una virgen, que nos dio un evangelio y que murió por nuestros pecados, eso nos justifica delante del Padre. Y esa fe, ¿verdad? Esa fe que el hombre profesa en Dios, tiene dos puntos. Es una fe muerta y una fe viva. ¿Cómo una fe muerta? ¿Existe la fe muerta? A ver, vamos a explicar un poquito más eso. Vamos a Santiago 2:14. ¿Perdón? Pensé que me habían hablado. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué dice el 15? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día,
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente por sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí viene una controversia bastante fuerte que se ha presentado en la iglesia. Nosotros somos salvos por fe o por gracia. Por gracia. Y la gracia que es un don inmerecido. No lo merecemos. Pero Dios en su infinita misericordia, en su gracia, nos da ese don de la salvación y la vida eterna. La fe sin obras es muerte. Pero no quiere decir que yo, por hacer obras, mi fe va a crecer. O por yo crear obras, mi fe va a aumentar. No. Mis obras son el resultado de mi fe. Yo ayudo porque yo tengo una fe en que Cristo murió en la cruz por mí para una vida eterna y merecida. Y si de gracia recibí, yo tengo que dar de gracia. Yo no puedo dar una vida eterna, pero sí tengo que haber piedad en mi vida, piedad en mi corazón. Tiene que existir algo que sea lógico y congruente entre un hombre que dice ser hijo de Dios y que sigue a Cristo con su forma de caminar en la vida, como lo decía Santiago. Yo no puedo decirle a esa persona que tiene frío o que tiene hambre: come, tápate. No, yo tomo la capa y se la pongo y voy y le compro de comer, le doy. Pero eso nace en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que debo de ser piadoso, y es algo que nace en mí por el simple hecho de creer en Jesucristo. Y lo dije como simple hecho por darle una forma, pero no es tan simple. Repito o reitero, mi obra se va a ver realizada porque ya hay fe en mí. No por obras va a crecer mi fe. ¿Podemos entender ese punto? Entonces, ¿qué es la fe viva? La fe viva, ¿qué dice Gálatas 5:6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
amo. Doy porque amo. Porque estoy convencido, porque hay una convicción de amor en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo a Dios en mi corazón. Una persona que no tiene, que no conoce a Dios, que no conoce de Dios, que no sabe de Dios, no va a poder amar. Y su fe va a estar resuelta solamente en el hombre. Va a creer en el hombre. Yo no creo que el cambio que haya habido en el sexenio pasado, de que se eliminó al PRI y se creyó en el señor de Morena, haya sido por fe. Y si fue por fe, pues pobres de aquellos que votaron por fe. El hombre falla. El hombre miente por naturaleza. El hombre es malo por naturaleza. El hombre es pecador por naturaleza. Si tú pones tu mirada en el hombre, te vas a llevar un chasco tarde que temprano. Y te hablo en todo el sentido: papás, mamás, esposo, hijos, hijas, bla, 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 todo tu entorno. Si tú pones tu fe allí, tarde que temprano te vas a llevar un chasco. ¿Por qué el matrimonio debe de estar de la mano de Dios? Porque el hombre falla. Porque la mujer falla. Porque los hijos fallan. Los hijos se vuelven ingratos. Pero si tú pones en tu vida tu fe en Dios y lloras porque tu hijo reciba a Cristo, porque tu hijo conozca a Dios, porque tu esposa conozca a Dios, porque tu esposo conozca a Dios, porque tus padres, etcétera, etcétera, y tú pones tu fe en Dios, entonces no te vas a llevar un chasco. Porque tu confianza va a estar en Él, aunque falle. El hombre, tu confianza está en Dios y tú sabes que alguna razón, un propósito hay para que eso suceda. Y esto es lo que es difícil de entender para el hombre, porque los propósitos y planes de Dios son muy diferentes a los propósitos y los planes del hombre. Difícilmente vamos a tener la capacidad para coincidir. El hombre busca siempre lo mejor, el hombre busca siempre lo agradable. En lugar de que haga mucho frío, lo busco templadito, Me gusta el frío, pero no tanto. Me gusta el calor, pero no tanto. Me gusta que llueva, pero pues que llueva, ya llovió, cayó agua, bien bonito, se regaron los calles, todo bien, a todo dar, ya que salga el sol. Sí, me gusta comer, sí, me gustan los frijolitos, me gusta de vez en cuando también la carnita, o sea, siempre buscamos estar bien. Y esa fe, para que tú estés bien, debe estar puesta en Él, no en el hombre. Y esa fe viva, así como dice Gálatas, es el tipo de fe que atrae el alma y estimula al individuo a actuar. ¿Por qué? Por amor. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? Qué fácil es amar al que te ama. Qué fácil es bendecir al que te bendice. Mas yo te digo, ama al que te maldice, ama al que te odia. Ama a tu prójimo como quién, como a ti mismo.
si de allí partiéramos, ahora vas a decir, el amor que tiene que ver con la fe, todo. Porque si tú crees en Jesucristo, que murió en la cruz por ti, te vas a dar cuenta del tremendo amor que te tuvo que haber tenido Jesucristo en su corazón para morir por una humanidad ingrata, la cual le iba a pagar mal, a pesar de que Él murió en la cruz. Él iba a ser blasfemado por el hombre, Él iba a ser odiado por el hombre más adelante, y actualmente, en nuestra actualidad, está más lejos el hombre de Dios y lo odia, blasfema contra Él, no lo ama, no lo adora, porque la profundidad del amor es tan difícil de entender, la profundidad del amor de Dios es tan difícil de entenderla, que nos falta fe. Por eso dice Gálatas 3, por fe hay amor. No hay amor. No porque hay amor va a crecer tu fe. No. Tú vas a dar amor porque tienes una fe en Cristo. Ahora, ¿qué hace el hombre? El hombre sigue teniendo esa fe, ¿verdad?, en él. ¿Por qué un agricultor siembra grano en un terreno que no tiene, por ejemplo, riego? Pues porque tiene fe. ¿En quién? A lo mejor no cree en Dios, pero tiene fe en la naturaleza, en que va a llover, en que es temporal. Y siempre. Porque hay personas que meten su dinero al banco, pues porque creen que ahí está seguro. Nos jinetean nuestra lana, pero bueno, está seguro. El hombre siempre va a buscar una tranquilidad y una paz en su alrededor y le va a llamar fe. Y va a caminar por fe. ¿Por qué? Porque ya es algo natural del hombre tener fe. ¿En qué? En algo. En el banco, en la tierra, en la agricultura, en la persona, en el amor, en la verdad, en la esperanza. Pero la fe que tiene que concentrarlo y mantenerlo firme en el camino es su fe en Cristo. Él sí no te va a fallar. Él sí no te va a mentir. Él sí no se va a equivocar. Él va a hacer todo perfecto. Pero eso no quiere decir que tú necesites que te sucedan cosas positivas para que tú tengas más fe. Porque la fe viene de Cristo. ¿Y por qué dice entonces la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Que Cristo murió por nosotros en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nos espera. Podemos entender esto, amados. Voy a Hechos 8:36, por favor. Te voy a leer hasta el 38.
¿Qué dijo? Creo. No dijo creo. ¿Qué dijo? Creo sí, pero ¿qué más? Creo que qué. Exactamente. Creo que dijo. Él no fue bautizado porque creyó que el bautizo le iba a hacer algo. No. Él fue bautizado porque creyó que Jesucristo era o es el Hijo de Dios. ¿Ves la diferencia? Muchas veces nos quedamos a la mitad de ese versículo. Y entonces decimos que el eunuco fue bautizado porque creyó. Y viene lo más importante: creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que dijiste? ¿Qué te dijo? ¿O por qué fuiste bautizado? ¿Cuál fue tu razón por la cual te bautizaste? Debe de haber dos razones en tu vida por las cuales bautizarte. Una, porque es una ordenanza. Tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y la otra, ¿por qué es? ¿Para salvación? No. ¿Para vida eterna? No. ¿Para perdón de mis pecados? No. Entonces, ¿para qué me bautizo? Para demostrar que mi fe está puesta en Cristo. Que delante de toda la comunidad donde yo voy a bautizarme, a donde yo llego, y yo digo que quiero ser bautizado, y soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gente está viendo mi fe, y yo estoy corroborando mi fe en el Hijo de Dios. Que creo en Él. Y eso fue lo que hizo el eunuco. Por eso Felipe le dijo: si crees, no hay ningún problema, adelante. Y dijo: sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nuevamente, entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, que es la salvación directa, y la convicción de lo que no se ve, Jesucristo. ¿Está conmigo, iglesia? Sí. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Por falta de fe. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Así de sencillo. No creen en Él, no creen en Jesucristo, no creen en Dios. Por eso se apartan de Él, porque no creen. No porque les falte fe, no. No creen. Cuando crean va a haber fe. Es que, amado, el detonante no es tener fe para creer. El detonante es creer para tener fe. Porque la fe es la convicción de lo que no veo. Yo primero tengo que creer para que haya fe. No por fe voy a creer. ¿Y la fe quién me la da? Dios. Es un don. No se vende en las farmacias. Y hoy voy otra vez. Entonces, a ver. ¿Qué dice Hechos 16:31? O sea, que la fe es esencial para la salvación. Fíjate lo que dice Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, aquí también es un versículo
punto bastante controversial. ¿Ok? Bien. Voy a empezar por hacer una pregunta. ¿La fe es individual? ¿La salvación es individual o es grupal? Individual, ¿va? Si yo creo, si yo me arrepiento, si yo busco de Dios, hay salvación. Así lo dice la palabra. Pero no porque yo haga eso, garantiza que mis hijos, o mi esposa, o mi familia, o eso sean salvos. No. Esto no es literal. No es literalmente hablando para la sociedad de Cristo. Este fue un hecho que se dio en ese momento, en ese lugar, en esa circunstancia, en ese siglo o año o lo que haya sido a esta persona. Él creyó, y porque él creyó su familia, y entonces fueron salvos. Muchos sacan de contexto este versículo para decir: cree tú y serás salvo en tu casa. No, es individual. ¿Sucedió esto? Sí sucedió, está escrito. Por eso te pido que leas el contexto, lee todo el capítulo para que lo entiendas. Fue exclusivamente en ese momento, para esa persona. Fue una promesa y fue cumplida. Nada más. Pero ¿por qué? ¿Qué dice Juan 3:18? Que dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿En dónde? ¿En quién no ha creído? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, del unigénito. Se te puede abrir un poquito más tu panorama sobre lo que es la fe. Amado, la fe podría decirse así, de manera literalmente hablando: la fe es Jesucristo. Esa es la fe. Porque el que no ha creído dice que ya que el que no cree ha sido condenado. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no crees en la obra de Dios, en la obra redentora del Padre, que ha sido la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, si tú no crees, no agradas a Dios. Porque no crees en el sacrificio de Jesucristo. No es porque no creas en Él, en Dios, en sí, en el Dios, sino en la obra redentora a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ama a su Hijo y dio la vida de Él en la cruz. ¿Qué espera de la humanidad? Que le ame, que lo crea, que lo adore, que lo bendiga, que lo siga. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. No porque si no tienes fe, pues a Dios no le vas a caer bien. No, porque Dios te da la fe. Amado, Dios es el que convence al hombre de amar al Hijo. No, el hombre se convence de amar. Nosotros no tenemos la capacidad. La palabra dice que no hay ni siquiera uno justo que busque a Dios. El que nos hace que lo busquemos es Él.
Él en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita bondad, hace que nosotros voltemos nuestra mirada y busquemos a Jesucristo. No es al revés. Yo no tengo la capacidad. No hay quien ame a Dios, entiéndelo. Él nos da la capacidad de amarlo. Y sé que muchos puntos de estos son controversiales y difíciles de entender. Pero yo no te lo estoy diciendo, por eso te estoy dando citas bíblicas, para que vayas a la Biblia, para que leas los capítulos, para que leas completos los capítulos, y no trates de sacar un versículo nada más y asirte de ese versículo y de esa idea. No, lee el contexto, haz exégesis, estudia. No te quedes con lo que yo te digo. Por favor, te lo suplico, no te quedes con lo que yo te diga. Lea tu Biblia, haz exégesis, estudia, lee los capítulos, ve hacia arriba, hacia abajo, métete. Y eso te va a llevar a entender. Ahora, ¿cómo es que viene la fe? Ya te lo dije hace rato. Romanos 10:17, ¿qué dice? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Cristo nació, vivió, murió y resucitó por los pecados de la humanidad, no del mundo, de la humanidad. Porque la palabra hebrea humanidad es el pueblo de Dios. No Jerusalén, no, su iglesia, por la que va a venir Jesucristo en su segunda venida. Su iglesia, nosotros. La iglesia que conforma los que somos coherederos por Cristo Jesús. A través de la sangre de Cristo somos coherederos del reino. Somos pueblo de Dios. No Jerusalén. El pueblo es su iglesia. Eso es lo que a nosotros nos lleva a entender que nosotros tenemos la obligación de predicar ese evangelio que te estaba diciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú y yo, amado, tú y yo tenemos la obligación de predicar el evangelio, de predicar la palabra, porque la gente se va a salvar por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién no? O más bien, ¿quién si no? A nosotros nos corresponde hablar esa palabra de Dios. Pero el evangelio, por favor, te lo ruego, el evangelio, no lo que hace cosquillas ahí a los oídos y que la gente quiere oír, que todo está bien, que Dios es amor, que todo está perfecto, que, amado, primero debemos de presentar lo que es la ley. Lo acabamos de leer hace un momento. Te leí exactamente lo que es el evangelio. Eso lo tienes tú que repetir.
y ha doblado su manita y ha dicho, sí, soy un pecador, ¿qué puedo hacer? Entonces le presentas la obra redentora y le dices que por amor, como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. También esa palabra mundo es el pueblo de Dios. Ahora es el mundo, es el pueblo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese se presenta, no antes, no antes. ¿Por qué? Porque si tú lo presentas antes, el hombre es malo por naturaleza. A mí una ocasión, una persona me lo dijo, cuando yo prediqué de esa manera, me lo dijo, y yo, ¿qué tengo que ver? Yo en qué momento le dije a Jesús que muriera en la cruz por mí, a mí qué me interesa, él murió porque quiso. Así me lo dijo. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es malo. ¿Yo qué? Él quiso morir, ¿o qué? ¿A mí qué? Ni me va ni me viene. Me daba ganas de ahorcarme. Pero yo tuve la culpa, porque lo presenté de una manera diferente. No todos tienen el corazón que tú tienes. No todos tienen el amor que tú tienes. No todos tienen la forma de ver a Dios que tú tienes. Te repito, la mayoría en nuestro actual tiempo, la mayoría de la gente odia a Dios. Porque le ha sido presentado un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino un Dios que se ajusta a sus necesidades. Y ese Dios no es el de la Biblia, porque los que se ajustan a Dios somos nosotros, no Él a nosotros. Pero la culpa la ha tenido todas aquellas personas que han prostituido el Evangelio, que lo han distorsionado y que lo han tomado para obtener beneficios propios a través de la palabra de Dios. Así que, amado, que es el 1 Corintios 1:21. Esto está pasando, bueno, ya me tengo que ir. 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para alguien que no tiene conocimiento, lo que hizo Jesucristo en la cruz es una locura. Por eso dice la locura de la predicación. ¿Qué padre en su razón da a su hijo para que se muera en la cruz por una obra de interés? ¿Tú darías a tu hijo?
¿Tú darías a tu hijo para que se muriera en la cruz por mis pecados? No, claro que no. Pero Dios lo hizo. Por eso marca así, por eso dice que por la locura de la predicación. Porque la gente, ¿no? Por eso es que tanta persona, tanto ser humano que rechaza a Dios, porque no cree. No cree. O sea, no puede ser. No puede ser que Jesucristo haya muerto en la cruz y me conocía, además yo qué cosas tengo que ver, y en fin, y empiezan a darse y a meterse un montón de cosas. La predicación es una locura. Por eso el que da el conocimiento y el que te da la cordura es Dios, porque para el hombre es algo que no puede ser. En su cabal conducta e imaginación. Amado, esta declaración es que la única manera de llegar a la gracia salvadora es por medio de la fe viva. De los millones de almas salvadas de este mundo, o no salvadas de este mundo, no sé cuántas almas se vayan, cuántos millones vayan a ser salvadas y cuántos millones no. Nadie lo sabe. Pero, ¿qué dice Romanos 10:14? Y ahí viene otra parte donde nosotros tenemos que convencernos de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y ahí es nuevamente tú y mi responsabilidad. Predicar el Evangelio, pero el Evangelio de la fe, no el Evangelio que toda gente cree que es la verdad. No hay más. ¿Y cómo es que viene también la fe? Por la oración. Y ahí me voy a quedar. El próximo domingo nos veremos en lo demás. Por la oración. ¿Qué dice Lucas 17:5? Y esto se va a poner bueno. ¿Qué dice Lucas 17:5? Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces la fe se puede aumentar. ¿Quién es la fe? ¿Qué quedamos que era la fe? Jesús. Correcto. Entonces, al pedir a Dios que me aumente mi fe, ¿qué le estoy pidiendo? Que aumente a Jesús. Que me aumente mi conocimiento de Jesús en mi vida. Sí, ¿a través de qué? A través de la palabra. Claro, aquí está revelado todo. A mí no me tiene que venir a hablar en secreto ahí Dios y que me diga: mira, hijo, la fe es esta, así, esto, así. No, aquí está. Aquí está. Señor, auméntame la fe, sí, auméntame el conocimiento de tu Hijo, auméntame el entender cómo es que murió en la cruz, cómo es que se dejó sacrificar de esa manera, cómo es que se dejó lastimar de esa forma, que
y no yo. Eso es lo que le estaban diciendo los apóstoles a Jesucristo. Aumentanos la fe, enséñame, ¿por qué tienes que morir? ¿Por qué va a pasar lo que va a pasar? Te vuelvo a repetir, lee el capítulo completo, ve lo que estaba pasando, qué estaban viviendo los apóstoles en ese momento, qué estaban platicando con Jesucristo, por qué los apóstoles les dicen, aumentanos la fe. ¿Cuál es el contexto de ello? Amado, no nos podemos quedar nosotros con un versículo y meternos en el corazón y ya, no, tenemos que leer el capítulo, tenemos que estudiar, tenemos que hacer exégesis, tenemos que buscar que Dios aumente nuestra fe a través de la oración, a través de la lectura y a través de que busquemos e investiguemos el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es, así es como surge el aumento de la fe. Mi conocimiento en el sacrificio de Jesucristo. Lo hizo Cornelio en Hechos 10:30. Vamos a ver qué hizo Cornelio en Hechos 10. 30 y 31 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Por la oración sus oraciones habían sido oídas, su conocimiento de Dios había aumentado. Lee todo el contexto, ve lo que pasa, porque dice el 31, y dijo Cornelio, dijo el 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón Portador, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Él te hablará. ¿Y de qué le habla Pedro, Cornelio? De Cristo. Le muestra a Cristo, le da revelación del sacrificio de Cristo. Esa es la fe, amado. ¿Puedes entender? Amén. ¿Necesitas fe? Ora. ¿Necesitas que alguien tenga una fe más fuerte? Ora. ¿Por qué? Porque Dios le revela, su conocimiento y su justicia, su sacrificio, su amor, su bondad. Quisiera que nuestro corazón esta mañana tuviéramos una necesidad de un avivamiento aquí en esta ciudad. ¿Y sabes qué es un avivamiento? Que traerá a los salvos y a los incrédulos a una fe viva, a una fe de victoria. No a que va a haber sanidades y de que va a haber, todo el mundo se va a volver rico y que va a haber, no. Un avivamiento, escúchame, un avivamiento en una iglesia, en
una ciudad, en un lugar, es el crecimiento de y sacrificio de Jesucristo en la cruz. Conocimiento de su verdad, conocimiento de su evangelio, conocimiento de su persona. Ese es un amor. No una cadena de sanidades y una cadena de no sé qué tantas cosas se inventan. Como si tuvieran a Dios a su merced. Mañana o dentro de 8 días vamos a hacer un congreso para que haya sanidad. Y seguramente le van a decir a Dios, ya quedamos, ya lo anotamos, ya quedamos que la próxima semana tiene que haber sanidades. A ver cómo le haces, Dios, pero ya estás sanando gente. Nosotros ya quedamos. Dios no está a tu merced, ni a la merced de nadie. Dios es soberano y hace su voluntad siempre, no la tuya, ni la mía. Amén. Un avivamiento es cuando aumenta el conocimiento del verdadero Hijo de Dios. Ok. Le seguiremos entonces la próxima semana. Cierra.